Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos. Sean todos bienvenidos a la clase que corresponde para esta semana. Estamos estudiando la serie del tema del trimestre, el carácter cristiano ideal. Y para hoy estamos en el número 10, como tema, el carácter piadoso del nuevo hombre. Vamos a estar estudiando en el libro de Efesios, el capítulo 4, los versos del 17 hasta el 29. Amén. Nos dice el pensamiento central: la vida cristiana se asemeja a un nuevo vestir, donde la pasada manera de vivir es quitada y el creyente se viste de un nuevo andar a través de la fe. Texto áureo: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. También toda clase sabemos que tiene 3 objetivos para alcanzar, y el número 1 nos dice definir qué significa vestirse del nuevo hombre creado según Dios. 2. Interiorizar la actitud que amerita la renovación que Cristo ha hecho en nosotros. 3. Formular la conducta que es consecuente con la vida cristiana. Gloria a Dios. Vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios 4:17. Esta es una carta que el apóstol Pablo les escribió a nuestros hermanos que estaban en Éfeso. Amén. Y comienza así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Gloria a Dios por su palabra. Encontramos aquí una vez más estudiando al libro de Efesios a través de nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Quien escribió, guiado, dirigido por el Espíritu Santo, esta carta a nuestros hermanos y ahora, hoy en día, a nosotros. Nos dice la introducción que abundan tendencias teológicas muy distintas del carácter cristiano, donde no se hace ninguna mención de la conducta que agrada a Dios. Movimientos como la superfe, la superprosperidad, la confesión positiva, entre otros, lo único que hacen es poner levadura sobre ciertos versículos bíblicos, sacándolos de contexto para enseñar realmente un evangelio sin la cruz de Cristo. Pero las Sagradas Escrituras marcan perfectamente los límites de la pureza y la santidad que son propios para los hijos de Dios. Esto es verdad, hermanos. Sabemos que hay muchas iglesias ahora que el mensaje es de prosperidad y como acabamos de leer lo que nos dice el escritor, que
usan ciertos versículos de la Biblia, pero sacan de contexto el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo. Viven hoy, como nos dice nuestra pastora en los estudios que nos está enseñando los martes, hoy en día todos dicen que son cristianos, pero en realidad sus frutos no lo muestran. Entonces es un peligro que hay muchas iglesias que se llaman ser cristianas, pero el mensaje no es en realidad el mensaje de la cruz, sino la prosperidad, la confesión positiva. Pero vemos que por la palabra de Dios que existen límites de pureza y santidad. Si verdaderamente nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, es necesario que nuestra vida sea diferente a como vivíamos antes de conocerle. Amén. Entonces debemos de vivir conforme a lo que Dios nos está mandando en su palabra. Porque el nuevo hombre vive para Dios. Amén. El viejo hombre ya murió en la cruz del Calvario junto con Cristo. Así que ya no tenemos que dejar que el pecado domine sobre nuestras vidas, porque Cristo murió por nosotros. Él se hizo maldito por nosotros, ¿verdad? Él venció en la cruz del Calvario, y por esa sangre preciosa que Él nos redimió, fuimos perdonados, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, fuimos redimidos por esa sangre. Él nos ha dado vida eterna a través de Él, amén, a través de Cristo. Entonces, cuando vemos en el Nuevo Testamento, encontramos que la vida cristiana no es libertinaje. Es verdad, Cristo ya nos hizo libres, pero no para que usemos esa libertad como libertinaje. Ya no tenemos que hacer lo que nosotros queremos, sino que tenemos que hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Obedecer a los mandatos que Él nos ha dejado en su palabra. Amén. Así que la vida cristiana tiene que ver mucho más con la transformación que el Espíritu Santo va haciendo en cada vida, así como lo hizo en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando recién venimos a Él y sabíamos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos, como dice, sin esperanza. Estábamos viviendo conforme a los deseos de nuestra carne. Pero cuando venimos al Señor, Él nos limpia, Él nos perdona, y allí es cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestras vidas, a ir haciendo esa transformación del viejo hombre al nuevo hombre. Amén. Por tanto, es de esperarse que como nuevos creyentes debemos de manifestar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Vamos a ver en este día, en esta clase, en el estudio de hoy, que la regeneración es absolutamente una obra de Dios. Amén. Como cristianos debemos de creer este milagro y debemos depender de la gracia divina para vivir a fin esta nueva realidad. Porque sabemos, hermanos, que en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por la fe y para fe, como nos dice en Romanos 1:17. Así que cuando aceptamos que hay un nuevo andar en Cristo, esto es diariamente, hermanos, debemos de procurar conformarnos a ello. Por eso el apóstol Pablo, vemos en la base bíblica que él hace dos recomendaciones para ayudarnos a entender cómo es esta nueva vida. Lo primero que él nos dice es que debemos de despojarnos del viejo hombre. Y luego nos dice que debemos vestirnos del nuevo hombre. Amén. Así que de eso vamos a tratar esta lección de hoy. Vamos a entrar al punto número 1. Nos dice, el creyente ya no anda en la vanidad de su mente. Y para ello vamos a ver, al venir a Cristo ya no andamos como los otros gentiles.
Nos dice el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Perdón. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo usa la autoridad que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para hablar con toda autoridad y decirnos, esto pues requiero, dice, en el Señor. Esto no es si nosotros queremos hacerlo o no, sino que es un mandato que Él nos está requiriendo, que nos está diciendo. Es algo que tenemos que hacer, que ya no andemos, dice, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Debe de haber un cambio, hermanos. Si nosotros hemos aceptado a Cristo y decimos que Cristo vive en nuestras vidas, es necesario que haya cambios en nuestras vidas. Es necesario que haya un fruto diferente al que teníamos antes, ¿verdad? Antes estábamos, como dije hace un momento, muertos en nuestros delitos y pecados. Nos deleitábamos en las cosas que le agradaban a nuestra carne, pero ahora en Cristo eso ya no debe de gobernar nuestras vidas. El pecado no debería gobernar más nuestras vidas. Por eso es necesario que nosotros renovemos nuestro pensamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra de Dios. Que nosotros leamos su palabra, le pidamos al Señor, al Espíritu Santo que nos ayude para poder entender su palabra, porque la palabra es la que se va a hacer viva en nosotros cuando la creemos, cuando la leemos, cuando la escudriñamos, cuando nosotros la escudriñamos y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude para entenderla. Allí es cuando va a ser un cambio en nuestra manera de pensar. Entonces, en los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo les recuerda a los efesios las riquezas que tenemos en Cristo. ¿Verdad? Pablo nos habla de los grandes privilegios que tenemos en Cristo. Amén. Pablo nos deja saber lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice que ya nos bendijo con toda bendición. El Señor nos redimió, Él nos perdonó, hermanos, nos fortaleció con su Espíritu Santo, nos selló con su Espíritu Santo. Así que Él nos ha dado autoridad y potestad en Cristo Jesús, amén. Nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. En Cristo, hermanos, somos más que vencedores. En Cristo podemos vivir una vida nueva. Antes, como lo dije hace un momento, vivíamos en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Gobernados por el pecado. Pero ahora en Cristo, Él nos ha hecho libres de toda atadura de pecado. Pero esta libertad no es para vivir como yo quiero, no. Antes de conocer a Cristo, los hermanos de Éfeso vivían conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de las tinieblas. Pero como lo vivíamos nosotros también, como nos dice en Efesios, vivían en Efesios 2:2, que vivían conforme a la potestad del príncipe al príncipe de la potestad del aire. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, allí, hermanos, comienza un nuevo andar en este camino nuevo y vivo que Cristo nos ha trazado para caminar. ¿Por qué? Porque ya hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, a la luz admirable, amén, al reino del amado Hijo de Dios. Así que en Cristo, hermanos, no solamente hay una nueva vida, sino también es un nuevo andar no físicamente cómo caminamos, sino
cómo nos proyectamos, cómo nos dirigimos. ¿Cómo nos proyectamos en este mundo? Y cuando hablamos de vanidad, sabemos que todo comienza en la mente. Amén. Todo comienza en la mente. Por eso es importante que nosotros pongamos atención a todos esos pensamientos que vienen a nuestra mente. Y si no nos están beneficiando, debemos de desecharlos en ese momento. Amén. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es manipular la mente del cristiano. Por eso es que debemos de quitar todo pensamiento vacío. Amén. Todo lo que no trae beneficio a mi vida, o todo pensamiento que no es bueno, debemos de desecharlo. Entonces, Pablo deja ver que una de las causas de la conducta torcida de los impíos tiene que ver con la vanidad de su mente. Y un ejemplo de una mente así es la de el rico insensato, en donde nos habla en Lucas 12, del 16 al 21, ¿verdad? Donde vemos que él pensaba que sus riquezas acumuladas iban a darle también felicidad, pero Dios le dijo que esa noche vendrían a pedir su alma, y de quién sería todo lo que ha provisto. Es en ese mismo contexto Jesús les da a entender que si alguien piensa de igual manera, es un insensato. Amén. ¿Por qué? Porque vivimos en una gran miseria. Debemos de cuidarnos de la vanidad y afirmar nuestro corazón en la realidad eterna del reino de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de una relación que tengamos, nuestra comunión diaria, una comunión constante con nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora dice, el pecador pierde toda sensibilidad y se entrega a la lascivia. 18 y 19. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En esta parte podemos entender el nivel de oscuridad que viven los que no están en el Señor. Amén. Número 1, nos dice el apóstol Pablo, tienen el entendimiento entenebrecido. Un entendimiento entenebrecido, hermanos, significa que es una mente oscura. Vivían en tinieblas, en oscuridad. Amén. Es tener una mente alejada del conocimiento de Dios, como nos dice 2 de Corintios 4:4. 2. Están ajenos de la vida de Dios. Esto significa que están alejados de la ciudadanía de Israel, están ajenos a los pactos de la promesa, están sin esperanza. Amén. Alguien con entendimiento entenebrecido y ajeno a Dios hace que vivan en la vanidad de su mente. 3. Por la dureza de su corazón, por su percepción embotada. Así que si nosotros ignoramos, hermanos, la palabra de Dios y la práctica del pecado, esto endurece el corazón. En Pedro en Hechos 3:17 les dijo que por esa ignorancia habían matado ellos al Mesías. Amén. Y en Hebreos 3:13 nos dice que debemos exhortarnos unos a los otros cada día. Amén. ¿Para qué? Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Como hijos de Dios, es necesario que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando habla la conciencia y nos advierte de algún peligro espiritual. Amén. Entonces, el versículo 19
En el versículo 19 nos dice que nosotros podemos perder toda sensibilidad, amén. En 1 de Samuel 25, del 1 al 11, nos da el ejemplo de Nabal, el esposo de Abigail, de quien la Biblia dice que era un hombre duro, de malas obras, y lo peor que le puede pasar a una persona es cuando la conciencia se cauteriza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ser humano deja de obedecer la voz de justicia y se entrega a los deseos lascivos para cometer toda clase de impureza. Amén. Entonces, esto es en Romanos 1:29. Sabemos que si nosotros tenemos una conducta como el esposo de Abigail, ve una conducta de esta manera, es opuesta a los principios de santidad que debemos de tener como nuestra nueva vida en Cristo. Amén. Entonces nosotros sabemos que el hombre que está en el mundo, ellos viven en la oscuridad de su mente, ellos no pueden entender lo que usted y yo entendemos, porque sabemos que el Espíritu Santo es el que nos ha dado entendimiento, Él es el que nos ha abierto nuestros ojos espirituales, Él es el que nos ayuda, pero nosotros debemos de llevarles el mensaje de la cruz, amén. No debemos de aborrecerlo, sino debemos de llevarles el mensaje de esperanza, ese mensaje que fue impartido a nuestras vidas cuando nosotros estábamos en la misma condición. Decirles que hay una esperanza para ellos también, que pueden salir de esa oscuridad en la que están y para que Cristo les alumbre, amén. Por eso es importante, hermanos, que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a tener nuestro oído audible, nuestro oído sensible a su voz, amén, para no caer como este hombre, ¿verdad? A una mente cauterizada, a actuar así de esa manera, como él actuó, donde ya su corazón estaba duro, amén. Vamos a entrar al punto número 2, dice, el hombre salvado se viste del nuevo hombre creado según Dios. Los cristianos somos enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Para ello vamos a ver el 20 y el 21, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, los cristianos somos enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mismo Cristo Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Así que Él es nuestro maestro, de Él es el que nosotros hemos aprendido. Y a través de su palabra, a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios es el Espíritu Santo quien guía a toda verdad, amén, al nuevo creyente. Mientras nosotros escuchamos las enseñanzas, las predicaciones, todo lo que se nos da en la iglesia, las predicaciones, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad, amén. Pablo les estaba diciendo a los efesios que la manera desenfrenada de vivir, de la manera como ellos estaban viviendo, que no habían sido enseñados así o que no habían aprendido así de Cristo. Cristo no había actuado de esa manera. Y
nos dice la vida cristiana, que es un participar de Cristo a través de la fe. Así que Cristo murió al pecado, nosotros también debemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos aquí en el verso 20, vemos que hay una línea divisoria entre la vida de los gentiles sin Dios y el andar piadoso de los santos. ¿Verdad? Nosotros vemos que siempre desde el principio Satanás ha querido mezclar lo santo con lo profano. Pero como Dios le dijo a uno de sus profetas, cuando entresacamos lo precioso de lo vil, llegamos a ser como la boca de Dios. Entonces es importante, hermanos, que nosotros recordemos que debe de haber una diferencia entre los que no conocen a Dios y los que nosotros decimos que conocemos a Dios. Nosotros somos enseñados conforme a la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda, el que nos guía, el que nos dirige, el que nos redarguye, el que nos hace ver que estamos mal. Amén. Como dice en Juan 16:13, Él es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda la verdad. La verdad está en Jesús. Y cuando se nos predica la palabra en la iglesia o cuando se nos enseña a través de este medio, a través de las clases, únicamente son instrumentos de Dios para traernos la palabra, para enseñarnos la conducta que como creyentes debemos de tener, de acuerdo a la verdad, amén, de acuerdo a Cristo. Ahora nos dice, vestirse del nuevo hombre requiere ser renovado en el espíritu de la mente. En el verso 22 dice, 22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Pablo les volvía a decir, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, a como vivíamos antes de conocer a Cristo, dice, debemos de despojarnos, o sea, debemos dejar atrás, debemos desechar todo aquello que no es agradable a Dios, ¿verdad? Todos esos deseos de la carne, todos esos deseos engañosos, y nos da una recomendación, nos dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Pablo les deja claro a los hermanos de Éfeso que ellos habían vivido antes de una forma desordenada, y esa exactamente es la conducta de todo aquel que no ha nacido de nuevo, amén. Todo aquel que vive en el mundo, que sigue deleitándose en los deseos de su carne. Antes nosotros vivíamos así de esa manera, ¿verdad? Vivíamos sin respetar las leyes morales que había. Pero ahora lo que el Pablo les dice aquí, que el viejo hombre representa a todo hombre dominado por la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué dice que está viciado? Dice, conforme a los deseos engañosos. Sabemos, hermanos, que el ser humano sin Dios se conforma deliberadamente al mundo y va asumiendo normas de vida que afectan la imagen de Dios en él. Así que pero si se entrega a Cristo, es necesario tomar una postura distinta a ese antiguo vivir, a esta determinación de romper con la mundanalidad. La palabra lo llama despojarse del viejo hombre. Así que es necesario que nosotros tomemos una decisión, hermanos, de despojarnos
de todo aquello que no le agrada al Señor. ¿Para qué? Para que podamos vestirnos con esa nueva vestimenta que Cristo ganó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Una vestimenta de justicia y verdad. Y el versículo 23 revela que asumir una posición contraria al viejo hombre tiene que ver mucho con la salud espiritual de la mente. Así que como creyentes nos manda a ser guardianes de nuestros pensamientos, ¿verdad? Debemos de desechar, como dije hace un rato, todo pensamiento que no sea agradable. ¿Por qué? Porque sabemos que todo comienza en la mente. Un pensamiento después llega al corazón y después es expresado o es llevado a cabo. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a que su palabra podamos entenderla y podamos renovar todo ese pensamiento, poner atención a la voz de Dios. Amén. Dice, si el discípulo asume en su mente que ahora es una nueva criatura, en verdad ha renovado el espíritu de su mente. El ser humano se conduce según lo que piensa hacer. Por eso los hijos de Dios deben de pensar de sí de acuerdo a lo que el Señor dice de ellos. Como la palabra enseña que en Cristo nacemos de nuevo y que tenemos dominio propio. Lo debemos de creer, hermanos, debemos asumirlo con firmeza de que podemos vivir en victoria sobre el pecado. Amén. Ahora dice que somos nuevas criaturas. Ahora es necesario que nosotros lo creamos y que creamos la voz de Dios a través de su palabra, que desechemos todo ese pensamiento no agradable. Amén. Todo ese pensamiento que está en contra a la voluntad de Dios. En el verso 24 nos dice que otra vez alude a un acto de fe, al mandar al creyente a vestirse del nuevo hombre. Este nuevo hombre es creado según Dios, por eso nuestra conducta debe de estar en armonía con esta nueva vida que Cristo nos ha dado. Amén. Nos dice Pablo en Colosenses 3:10 que este nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento a pleno. Así que la vida cristiana se debe de convertir en un constante crecimiento en cuanto a la voluntad de Dios. Amén. Esto es vivir en la justicia, vivir en santidad de la verdad. Esto es día a día, hermanos. Día a día debemos de despojarnos, de examinar nuestra vida y ver qué son esas cosas que nos están impidiendo en nuestro caminar con Cristo, nuestra relación con Él. Y pedirle a Dios que nos ayude a desecharlos, amén, para que podamos disfrutar de lo que Cristo nos ha dado a través de su palabra, amén. Nos dice el punto número 3, el creyente redimido cambia radicalmente su conducta. Para ello vamos a ver el 25 y el 27. Dice, no le debemos lugar al diablo en nuestra vida. Cuán importante es este punto, no debemos darle lugar al diablo, dice, en nuestra vida. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este versículo comienza diciendo, por lo cual. Eso no es de acuerdo con lo anterior, refiriéndose a nuestra posición en Cristo. El creyente desecha la mentira como un rasgo de su vestimenta. Del nuevo hombre, recordemos que el engaño es uno de los vicios que tiene el viejo hombre. Ahora Pablo
les está diciendo a nuestros hermanos y aún a nosotros hoy en día nos dice que debemos de hablar con la verdad. Y la verdad va de acuerdo a Cristo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué significa esto? Que si le mentimos a un hermano, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Amén. Nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Porque somos parte de un mismo cuerpo. Y en el versículo 26 nos da a entender que si nos airamos, no le demos rienda suelta a la ira, ¿verdad? El enojo no nos debe durar más allá de la puesta del sol. ¿Por qué? Porque si lo llevamos a más días, va a convertirse en pecado. Salmos 37:8. Nos incita a dejar la ira y a desechar el enojo y no sentirnos inspirados a hacer lo malo y no guardarnos rencor. En el verso 27 nos dice que es verdad que el diablo nos acecha, pero es verdad, el diablo nos acecha y es por eso que nosotros día a día debemos de examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida, mantener una relación con nuestro Señor limpia. ¿Para qué? Para no dejar aberturas en nuestras vidas, un descuido en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el enemigo sabemos que él es muy astuto y que él entra por cualquier rendijita que dejemos. Pero nosotros somos los que le damos el lugar al diablo cuando nosotros le abrimos voluntariamente la puerta al pecado. Por eso debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que vea dentro de nosotros si hay algo que no le hemos entregado al Señor. ¿Para qué? Para que no le demos lugar al diablo. Amén. Por ejemplo, dice, Adán y Eva no pudieron convencer a Dios que todo fue culpa de la serpiente, ¿verdad? Ellos abrieron la puerta al enemigo, entonces todo fue arruinado, porque ya el Señor les había dado un mandato y ellos desobedecieron. Entonces, ellos escucharon la voz de la serpiente y fue la consecuencia después lo que pasó. Aún nos dice aquí el escritor que cuando nosotros cerramos el corazón para decidir no perdonar a un hermano, eso es una brecha abierta, hermanos, al enemigo. Por eso dice que no debe de haber ninguna raíz de amargura en nosotros. Aún, hermanos, saben que esto es bien delicado también, porque una falta de perdón, si viniera el Señor, podemos quedarnos aquí por una falta de perdón. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos limpie, que nos ayude, que nos examine, que nos muestre qué áreas en nuestra vida son las que no le hemos entregado verdaderamente, para que no le demos lugar al diablo, amén, que arruine nuestras vidas. Entonces es necesario cuidarnos de las amarguras y tener una actitud de reconciliación y gracia para nuestros semejantes. Así, el diablo no va a tener parte en nosotros. Amén. Vamos a ver el B. Dice, lo que hacemos y hablamos debe de ser transformado para bien. En el 28, Pablo les dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Él está diciendo, si tú robabas antes, no debes de hacerlo nomás, sino que trabaje. Ellos mostraban con su mismo ejemplo, ¿verdad? Porque ellos, como lo dije anteriormente en una clase, ellos trabajaban en la obra del Señor, predicaban la palabra, pero aún así trabajaban
arduamente con sus manos. ¿Para qué? Para ganar el sustento diario de ellos, para no ser carga a ninguno de los hermanos. Entonces aquí lo que les está diciendo ellos, que es necesario que trabajen para que puedan compartir con el que tiene necesidad. Y de igual forma nosotros debemos de trabajar para no solamente para nuestro mantenimiento, sino para poder compartir con el que tiene necesidad. Sabemos que Dios es compasivo con los necesitados, amén. Y un ejemplo de esto podemos ver cuando Elías estaba escondido en Querib, ¿verdad? Cómo el Señor le suplió el alimento. Le suplió, dice, 2 veces al día y le ordenó beber agua del arroyo. Así nosotros, hermanos, debemos de ayudar a nuestros hermanos que tienen alguna necesidad, alguna carencia, mediante nuestro trabajo. Ahora, el versículo 29 enseña que el creyente revestido del nuevo hombre no debe de hablar palabras corrompidas. Nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Sabemos que en la lengua dice que está el poder de la vida y de la muerte. ¿Por qué? Porque con nuestras palabras nosotros edificamos, o con nuestras palabras nosotros lastimamos, dañamos. Por eso es necesario que si hemos sido revestidos, si hemos sido revestidos con esta nueva vestimenta que Cristo nos ha dejado, si hemos sido revestidos como nuevo hombre, no debemos de hablar palabras corruptas. Amén. Debe de desecharse de nuestros labios toda aquella palabra obscena, toda aquella palabra que no está acorde a nuestro llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Debe de salir palabra sana, palabra que edifique, una palabra que sea agradable. Amén. Y toda aquella palabra que sabemos que no es buena, debemos de desecharla, hermanos. Amén. Es necesario que edifiquemos a los que están a nuestro alrededor, usando buenas palabras. Pidámosle a Dios que nos ayude para que examinemos cómo está nuestra boca, qué palabras están saliendo. ¿Realmente estoy edificando o estoy dañando a mi alrededor? Vemos aquí que Mardoqueo es un ejemplo de que es un buen ejemplo, que él usó palabras que agradaron a Dios. ¿Por qué? Porque él procuró el bienestar de su pueblo, habló paz para todo su linaje, en Esther 10:3. Amén. Tales palabras edifican espiritualmente a otros y cooperan en dar gracia a quienes la escuchan. Así que es nuestro deber, mis hermanos, que hablemos de tal manera que favorezcamos a los que están a nuestro alrededor. Amén. Y el ejemplo de Pablo, pues es imitable también. Muchas de sus cartas comienzan con la frase gracia y paz a vosotros. Ese es un modo de hablar así. Debe de ser parte también del comportar nuestro en el cuerpo de Cristo. Es necesario, hermanos, que como hermanos que somos miembros los unos de los otros del cuerpo de Cristo, es necesario que nos edifiquemos, que nos ayudemos, en lugar de mentirnos uno al otro, en lugar de hablar de la debilidad de otro hermano. Ayudémonos. Todos necesitamos ayuda. Estamos para alentarnos uno al otro. Amén.
Así como Cristo tuvo misericordia de nosotros y cada día nos tiene esa compasión hacia nuestras vidas, de igual manera nosotros también tengámoslo con los demás. Amén. Gloria a Dios. Sin duda, hermanos, es una clase tan hermosa que Dios nos ha concedido estudiar hoy, donde nos habla el apóstol Pablo un requerimiento que les hacía en ese entonces a los hermanos de Éfeso, pero también hoy en día nosotros, de que es necesario despojarnos de todo aquello que hacíamos antes, ¿verdad? En nuestra naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, todos esos deseos que agradan a la carne, que es necesario despojarnos, que es necesario dejarlos fuera y vestirnos de esa nueva vestimenta que Cristo ya nos brindó, ya nos dejó. Amén. Así que día a día, hermanos, es necesario que nos despojemos de todo pensamiento que no le agrada. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos dé hambre, que nos ayude para mantenernos en comunión con Él y mantenernos en ese andar, ese nuevo andar que tenemos en esta nueva vida en Cristo. Amén. Así que debemos de anhelar que la vida de Dios sea manifestada a través nuestro, a fin que seamos un testimonio a los inconversos, que podamos dar ánimo a los cristianos y una conducta que refleje a Cristo. Amén. Es una manera tan preciosa de predicar. ¿Por qué? Porque no va a ser necesario expresarlo con palabras, con nuestro testimonio, cómo nosotros nos relacionamos con los demás en el trabajo, con nuestros hermanos, con las personas allá afuera que no conocen de Cristo, cómo es nuestra manera de conducirnos delante de ellos. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio es lo que les va a ayudar a ellos, los que les va a llamar la atención y van a decir, oye, tú eres diferente. Allí va a ser la oportunidad para nosotros de poder compartirles el Evangelio, amén, de que hay una esperanza para ellos, así como hubo una esperanza para nosotros. Gloria a Dios. Seamos santos, hermanos, en toda nuestra manera de vivir, como nos dice Primera de Pedro 1:15. Y para la siguiente semana, hermanos, vamos a seguir estudiando este tema del trimestre del carácter cristiano ideal. Y vamos a ver, el carácter cristiano incluye ser generoso. Esta va a ser una de las evidencias que muestra verdaderamente el amor de Dios, de Cristo, en nosotros. Cuando nosotros llegamos a ser bondadosos, dadivosos hacia la obra de Dios y más que nada también a los necesitados. Para ello, hermanos, estudiemos en 2 de Corintios capítulo 9, los versos 1 y 2 y el capítulo 5, el verso número 15. Amén, para que así podamos entender mucho mejor cuando el maestro esté expresando la clase y así ya podamos entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder guardar esta enseñanza en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a tener nuestro oído abierto, Señor, para escuchar la voz de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe a toda verdad, Padre. Ayúdanos a despojar todo pensamiento que no es tuyo, Señor. A ir despojándonos de todo aquello, Señor, vicios, todas aquellas cosas, Señor, que aún están en nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, que no nos han dejado revestirnos de esa vestimenta de justicia y verdad que tú ya ganaste en la cruz del Calvario, mi Dios. Mira, Señor, en este momento yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que aún podemos tener en nuestras manos, Señor. Ayúdanos, Padre, en nuestro diario vivir, para que podamos
andar, Señor, como tú, como es digno de ti, Señor mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus hogares. Si hay alguien que está enfermo, Padre, enviamos una palabra de sanidad, Padre, que tú tengas misericordia, mi Dios, y que tú extiendas tu mano de poder. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, recibe toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la siguiente vez. Amén.